Nuestro módulo Proyectos Obras ha tenido su génesis en clientes de las áreas de la construcción civil y obras eléctricas de gran talla, así como en la implementación de proyectos de tecnología de la información. Más tarde, el módulo evolucionó hacia áreas más diversas y hoy en día se adapta a una amplia variedad de situaciones que se caracterizan sucintamente por haber un conjunto de outputs, ítems a ejecutar, por ser necesario para este fin un conjunto de inputs, insumos correlacionados y por haber opcionalmente relaciones técnicas coeficientes entre los ítems a producir e insumos que permitan el cálculo automático de ellos. Estos ítems a ejecutar y sus respectivos insumos son gestionados bajo nuestro concepto de contrato, lo que permite una fácil integración de los proyectos y obras con la contabilidad y presupuesto, recursos humanos y en todas las áreas donde el concepto de contrato tiene presencia. Además, vinculados a contratos, se puede definir eventos, conexiones e ítems informativos y documentales. Con eventos, se puede crear cadenas de hechos asociados con los proyectos obras que consideremos relevantes, por ejemplo, contactos, reuniones, decisiones, entre otros. Con las conexiones, se puede complementar la información sobre el proyecto obra. Por ejemplo, con las conexiones a terceros se puede identificar el desarrollador de la obra, el proyectista, el inspector de la obra, etc. Con los ítems informativos se puede añadir informaciones y notas pertinentes, así como identificar y controlar los documentos relevantes para el proyecto obra. Veamos la arquitectura del módulo Proyectos Obras. Con esta arquitectura sintetizada aquí, se puede, por lo tanto, mapear cualquier proyecto obra. Recuérdese que el proyecto obra es un contrato, que tiene ítems a ejecutar e insumos asociados a él. Entre los ítems a ejecutar e insumos, se puede establecer relaciones técnicas, coeficientes. Después, hay todavía los eventos, conexiones, ítems informativos y documentales para completar la información sobre el proyecto obra. Pero hay todavía algo muy importante y crucial para la gestión de proyectos obras. En primer lugar, el subsistema de productos, servicios y recursos, ya que los proyectos obras y en particular sus insumos están estrechamente vinculados a ese subsistema. Y en segundo lugar, los distintos tipos de documentos comerciales y operacionales que en diversos circuitos, a menudo dispuestos en cadenas de documentos, se relacionan con proyectos obras. El ciclo de vida de los proyectos obras se refleja en gran medida en estos documentos. A pesar de que nuestro módulo Proyectos Obras tiene una aplicación muy diversificada, las actividades de una organización deben ser bien analizadas a fin de ver si y en qué situaciones se debe usar este módulo. A ver. En una organización, en términos de la arquitectura de nuestras soluciones, podemos considerar tres niveles en los que se desarrollan y reflejan las actividades. En el nivel 1, está la estructura con énfasis en las unidades organizativas y actividades, que se reflejan en la contabilidad y presupuesto. En el nivel 2, están los contratos en el sentido de que nuestras soluciones dan a ese concepto. Es en este nivel donde se sitúan los proyectos obras. En el nivel 3 están los documentos, los cuales reflejan en detalle lo que sucede a nivel elemental. Muchas de las actividades a menudo se reflejan solo a nivel de los documentos, que se reflejan directamente en la estructura. En muchos casos esto es suficiente.
En particular, con cadenas de documentos se puede mapear gran parte de los negocios. Pero esta relación de los documentos con contratos puede ser directa y no implica el uso del módulo Proyectos Obras. Aún a propósito de los documentos, hay que destacar que, a pesar de la capacidad de las cadenas de documentos para mapear la mayor parte del negocio, es una buena práctica asociar lo más posible documentos a contratos, con el fin de proporcionar a la gestión una visión más agregada del negocio que los documentos individuales no son capaces de dar. Por ejemplo, si asocio facturas de seguros, rentas, mantenimientos, suministros sistemáticos y otras facturas recurrentes a los contratos, puedo obtener las cantidades gastadas en cada contrato en el periodo e incluso bajo una perspectiva plurianual. Además, la asociación de los documentos a contratos permite una de las maneras más simples de automatizar la contabilización de documentos. Es suficiente indicar en el contrato las cuentas por operar y es todo. Eso es suficiente para que el sistema asegure la contabilización automática. Volvamos a la diapositiva que estábamos analizando. A la derecha están las operaciones y microoperaciones. Las operaciones representan una parte del negocio con algo de dimensión y complejidad. Se componen de microoperaciones que, a primera vista, pueden parecer similares a los ítems a ejecutar de proyectos y obras. Así que, cuando las cadenas de documentos no son suficientes para apoyar los objetivos previstos, es importante considerar si debemos utilizar las operaciones, microoperaciones o proyectos obras. En nuestras soluciones de logística, por ejemplo, en gestión portuaria, una operación se define como una parte del negocio relacionada a una escala de un buque y a un solicitante cliente. Una operación de descarga se descompone en microoperaciones, tales como entrega en muelle, eslingado, parqueo, elevación de carga, etc. Existe un catálogo de microoperaciones predefinidas y con ellas se constituyen las operaciones en términos del plan inicial, plan final, valoración y facturación. Entonces, ¿qué distingue esas operaciones, composiciones de microoperaciones, de proyectos, obras y sus ítems? Fundamentalmente, tales operaciones se distinguen de proyectos, obras, por su carácter muy repetitivo, relativamente simple y muy estandarizado, tipo fabril. Hay un catálogo de microoperaciones. Por su dimensión temporal reducida, tipo días. Por su complejidad reducida, unas pocas microoperaciones. Volviendo a nuestra diapositiva que estábamos analizando, en el centro, a nivel intermedio, están los proyectos, obras, con sus ítems a ejecutar e insumos. Solo una parte de las actividades de las organizaciones se puede justificar que se traten aquí por este módulo. Por supuesto, en el caso de obras típicas como las de la construcción civil y grandes obras eléctricas, de las que el módulo se ha originado, es fácil decidir que deben ser tratadas aquí. Sin embargo, en la mayoría de las organizaciones, la situación es menos clara. El primer elemento a considerar para determinar si la situación es apropiada para usar proyectos obras es analizar el nivel de información específica al proyecto obra que se pretende registrar. En primer lugar, si queremos utilizar eventos, conexiones e ítems informativos que permitan enriquecer la información asociada. En segundo lugar, si necesitamos de ítems a ejecutar, por ejemplo, mediante la necesidad de controlarlos a lo largo del tiempo, de haber cronogramas, medir su nivel de ejecución, valorar-los. Tenga en cuenta que en el caso de microoperaciones antes mencionado,
o controle é elemental. Estão executadas, não se han executado todavia ou estão em curso. Se traduz em um simples código de situação. Em terceiro lugar, se necessitamos ter em conta a necessidade de controlar os insumos específicos do projeto obra em questão. Não como consumos indiferenciados que añadem custos ao projeto obra. Isto se poderia ser com simples documentos, pero como elementos que se deseja manter diferenciados e controlar de maneira diferenciada, generalmente em razão de que a gestão, o enquadramento legal e o de la financiação assim lo requerem. Por lo general, se requer um controle diferenciado mínimo de los insumos em termos de mano de obra, materiais, equipos, serviços externos, subcontratos e, com menor frequência, custos de financiação. Uma vez que esté claro quando usar o módulo Proyectos Obras, esta herramienta poderosa, pero que deve reservar-se para situações em las que ha sido diseñada, passemos a exemplificar o uso de las facilidades de su menú base. Comencemos então a exemplificar as facilidades deste módulo. Veamos su menú base. Estão as facilidades para a definição do projeto. Primeiro, o projeto mientras contrato e com a informação associada de los respectivos conexões, eventos e itens informativos. Depois, los itens a ejecutar e insumos. Há a planificação e seguimento. En cuanto a la planificación, lo esencial es la distribución de ítems a lo largo del tiempo, lo que permite obtener distintos cronogramas. Cronogramas de ejecución, es decir, de las cantidades de ítems ejecutados, cronogramas de consumos, es decir, de las cantidades de los insumos utilizados, cronogramas de gastos, es decir, de los consumos valorados, e cronogramas de ingressos, es decir, los ingressos por ventas u otros. En términos de seguimiento, lo esencial son los diversos controles, ya sea a nivel del proyecto como un todo, o sea a nivel de los ítems e insumos. Control de cantidades, gastos, ingressos y rentabilidad. Finalmente, a la izquierda están los informes dinámicos, listas e estadísticas. Teniendo en cuenta las facilidades del menú base presentadas, vamos a empezar con un ejemplo de una obra simple solo con insumos. Este es un proyecto muy simple, la instalación de 10 luminarias y grifos en lavabos. Lo negociaron pronto, como veremos por sus eventos, y también se ejecutará en algunos días solamente. En conexiones consiste en identificar los diversos interventores del proyecto. A eso se estableció un proyecto obra que, en materia de ejecución, se debe considerar como un todo, y solo los insumos han sido desglosados, únicamente mano de obra y materiales, como veremos. Vamos a ver a continuación. Al acceder a Proyectos Obras e insertar en los criterios el tipo de proyecto OCX, código X%, se obtiene una lista con algunos proyectos. Centrémonos en el proyecto XO1320. El cliente es Granimar. Se ve aquí la identificación del proyecto y su descripción. Y en la parte central están los diversos interventores. Tenga en cuenta que estas abreviaturas, DO, PI, etc., se definen para cada organización y para el idioma en uso. Al colocar el cursor sobre ellas, el sistema muestra lo que significan. DO,
es el desarrollador de la obra, PI, el proyectista de iluminación, etc. A la derecha están las fechas y eventos relevantes. Este proyecto comenzó el 7 de agosto de 2012 con una reunión con el desarrollador de la obra. Al día siguiente nos dieron una llamada de adjudicación y nos comprometemos a integrar la obra en el 17. Consideremos ahora las dos vertientes del módulo Proyectos Obras. Ítems a ejecutar, 0. Ya habíamos mencionado eso. Insumos, 6. Haciendo clic en Insumos, accedemos inmediatamente a ellos. Hay aquí la mano de obra de un electricista y los materiales necesarios en cantidad y valor. Basándose en estos insumos, se podrán expedir los documentos de solicitud interna o compra de materiales y la asignación del electricista. Una vez lista la obra, se podrá emitir la facturación de la misma. Todos estos documentos estarán vinculados al proyecto y se reflejarán sobre él para fines de control. También más adelante se podrá acceder a los documentos basándose en la identificación del proyecto. Este ejemplo de proyecto solo con insumos puede ser generalizado para su aplicación en áreas muy diversas. Una de estas áreas se compone de proyectos subvencionados o incluso totalmente financiados por entidades financieras. Esa área ha crecido significativamente en los países en que operamos. En estos casos, las entidades financieras se predisponen a pagar parte o la totalidad de los insumos. En la fase inicial, la definición de insumos permitirá presupuestar el proyecto y hacer la propuesta a la entidad financiera. Luego, durante la ejecución y a medida que se consumen los insumos, se solicitarán los respectivos pagos a la entidad financiera. Sin embargo, hay entidades financieras que son más exigentes en cuanto a demandar la descomposición del proyecto en ítems a ejecutar y a su relación con los insumos utilizados. En estos casos, se debe considerar ambas vertientes en el proyecto, es decir, la vertiente de los ítems a ejecutar y la de los insumos. Es este tipo de proyecto obra con dos vertientes que ejemplificaremos a continuación. Veamos pues un proyecto, pero ahora con ítems a ejecutar e insumos. En este proyecto también se utilizarán las relaciones entre ítems e insumos previamente registradas en el sistema para permitir la generación automática de insumos. Se trata de la instalación de tuberías de acero y PVC. Se negoció también muy pronto, como veremos por los eventos, y también se ejecutará en unos 2 meses. Vamos a ver a continuación. He aquí la obra Demo 2. La información es generalmente similar al visto anteriormente. Una breve descripción del proyecto a la izquierda, interventores en el centro y eventos a la derecha. Lo que la distingue es que en este caso existen ítems a ejecutar. 7 ítems. Haciendo clic en su enlace, se obtiene todos los 7 ítems. Se ve que los ítems presentan una estructura jerárquica en la que hay niveles de encuadramiento, por ejemplo, instalaciones eléctricas e instalaciones hidráulicas. Bajo instalaciones eléctricas se han colocado tubos de acero y bajo instalaciones hidráulicas los tubos de PVC. Ahora miremos este ítem, tubo de acero galvanizado de 2,5 pulgadas. A él se ha asociado en esta columna la composición K903007. Si hacemos clic en él, vemos que consta de 4 componentes: mano de obra de ayudante y bombero, y 2 materiales:
tubos y cinta sella rosca. Delante de cada componente está un coeficiente. Es la cantidad de la componente consumida por cada unidad del ítem a ejecutar. Así, basándose en composiciones, la aplicación, dados los ítems, puede calcular los insumos sin necesidad de registrárselos. Volviendo al proyecto y haciendo clic en Insumos, vemos los 19 insumos calculados automáticamente en función de las composiciones. Este ejemplo de proyecto simple con ítems a ejecutar e insumos se puede generalizar para su aplicación en áreas muy diversas, incluyendo las mencionadas anteriormente para efectos de reembolsos, financiaciones. Por supuesto, la precarga de las composiciones para automatizar la generación de insumos es opcional, y solo se justifica cuando los ítems de los proyectos reutilizan estas composiciones a menudo. En proyectos con ítems a ejecutar, se puede cargar los insumos, e incluso la relación de estos con los ítems, sin haber la necesidad de recurrir a las composiciones. Los proyectos más grandes se caracterizan por ser capaces de incluir hasta cientos de ítems, y las composiciones pueden tener docenas de componentes, pero en esencia opera como expuesto anteriormente. He aquí un ejemplo de mayor complejidad en cuanto a los ítems a ejecutar y composiciones. Como se ve en esta obra, hay solo más ítems a ejecutar, algunos de ellos con composiciones. En proyectos más complejos, los colores los ayudan, ya sea a distinguir los ítems que son de grupo de los ítems elementales, que tienen colores más claros, o sea, a identificar mejor las columnas. Veamos ahora en este proyecto el ítem lastre de concreto hormigón. Tiene una composición definida en la arquitectura de productos, bajo la opción Conexiones y Composiciones, como K010416. Haciendo clic en este enlace, obtenemos la composición de este ítem. En esta composición, además de la mano de obra y materiales, hay también equipos, en el caso, una hormigonera, una carretilla y un vibrador de inmersión. Pero esto es lo que ya habíamos visto, es solo una composición más compleja. En proyectos concretos, las composiciones pueden tener muchos más componentes. A estos proyectos más grandes se asocian a menudo algunos conceptos que pueden ser muy útiles cuando su uso está justificado. Ellos son distribución de ítems y agregación de ítems e insumos. La distribución de ítems se compone de la consideración de que el proyecto se llevará a cabo a lo largo de X períodos, por ejemplo, 8 meses, y luego distribuir los ítems e incluso los insumos durante estos meses. Esto permitirá obtener varios tipos de cronogramas: cronogramas de ejecución, cronogramas de consumos, cronogramas de gastos y cronogramas de ingresos. Consideremos a continuación la distribución de ítems y cronogramas. Al acceder a la opción Distribución de ítems y luego a los criterios, se obtiene la lista de la distribución de ítems. Hay para el proyecto Centro Comercial Fortaleza un desglose de la lista por ítem y cada ítem se divide en periodos, período 1 y 2. Si nos desplazamos hasta abajo, vemos que el ítem lastre de hormigón se distribuye en 5 meses. Para cada período hay fechas, el número de días, el porcentaje del ítem llevado a cabo en el período,
cantidades. Esta primera parte de la lista muestra la distribución de los ítems en términos de los gastos previstos. La segunda parte muestra la distribución de los ingresos previstos. Es basándose en estas distribuciones que se obtienen los cronogramas. Volvamos al menú y elijamos, por ejemplo, el cronograma de gastos. Hacemos clic en OK y el sistema ejecuta el cronograma basado en la distribución de los ítems. Y aquí está dicho cronograma. La agregación de ítems e insumos consiste en considerar los mismos de manera transversal a los proyectos. Es decir, independientemente de cada proyecto, la organización puede estar interesada en analizar y controlar los insumos, por ejemplo, cuánto se gasta en mano de obra y algunos materiales y equipos dentro de un periodo. Eso también se puede aplicar a los ítems, por ejemplo, independientemente de los proyectos, saber cuánto se factura en terraplenes, fundaciones, etc., dentro de un período. Un caso particular de interés a organismos públicos es que la agregación se puede hacer desde el punto de vista de las partidas presupuestarias, es decir, independientemente de los proyectos, conocer los valores de los insumos por partida presupuestaria. Aún teniendo en cuenta este tema, es posible que se desee explorar las estadísticas ABC, tanto en relación a los insumos cuanto en relación a los ítems. A proyectos, obras, en todo su ciclo de vida, son permanentemente asociados documentos de todo tipo. Tenga en cuenta que los documentos se producen por lo general en el ámbito de otros módulos, aunque integrados con el módulo Proyectos Obras. Por ejemplo, en el ámbito del módulo de consumos internos con respecto a las solicitudes internas de insumos y sus respectivas notas de entrega albaranes. En el ámbito del módulo de compras, con respecto a las compras de insumos, sus respectivos pedidos, notas y facturas de terceros. En el ámbito del módulo de ventas, con respecto a la emisión de facturas. A través de los documentos y sus reflejos, los proyectos obras se reflejan en las contabilidades, presupuestos, etc. Pero hay aún otros módulos que pueden contribuir a una utilización plena del módulo Proyectos Obras: recursos humanos, equipos y vehículos, y otros recursos, sus asignaciones e imputaciones a proyectos obras, timesheets con respecto a las imputaciones específicas de tiempos, etc. Veamos una lista de documentos asociados con proyectos obras. Estamos una vez más en el menú. Vamos a elegir la opción Documentos por proyecto. Accedemos a los criterios y filtramos documentos de contratos del tipo OCX. Y obtenemos una lista de los documentos organizados por proyecto obra. Vemos aquí el proyecto obra como el título de cada grupo de documentos. Tenga en cuenta que estos documentos han sido creados en otros módulos. Hay aquí tanto facturas de ventas, facturando fracciones de un 20%, como solicitudes internas al almacén. Aún en lo que respecta a la asociación de documentos a proyectos obras, es importante señalar los autos de medición, en los que se registra el grado de consecución de los proyectos obras. Los autos de medición son también un tipo de documento y se integran en el repositorio de documentos asociados con los proyectos obras, beneficiándose de todas las facilidades de tratamiento que tienen los documentos. Una de esas facilidades es que todos los tipos de documentos se pueden parametrizar para que reflejen en los paneles de control de proyectos obras y sus ítems. Vamos a ver.
Al consultar este proyecto obra y acceder al panel de control, se ve 4 controles básicos que se alimentan de los documentos y movimientos de la tesorería. Control de cantidades, de gastos, de ingresos y de rentabilidad. Los controles evalúan los valores previstos, los ejecutados y los pagados. Los pagados cuando hay pagos, recaudaciones. Especialmente lo previsto contra lo ejecutado y lo ejecutado contra lo pagado. Permiten controles y alertas críticos para la buena gestión de los proyectos. Cuando el negocio son proyectos obras, estos controles son esenciales y no se pueden descuidar jamás. De lo contrario, la organización puede hundirse en un pasivo de trabajos por hacer, incluso si ya están pagados, y gastos no cubiertos por los ingresos. Finalmente, los documentos relacionados con proyectos obras se reflejan en diversos subsistemas, bajo una lógica de ERP. A ver. Los documentos se reflejan en varios subsistemas, con énfasis en contabilidad, presupuesto, tesorería, patrimonio y stocks. Así, a través de los documentos asociados, los proyectos obras también se integran bajo una lógica de ERP. En resumen, a la luz de lo expuesto, creemos que hemos ayudado a aclarar, en primer lugar, que el módulo Proyectos Obras presenta una amplia gama de facilidades adecuadas para la definición y registro de proyectos obras, elaboración de presupuestos, planificación, seguimiento y estadísticas. En segundo lugar, ese módulo se apoya en otros módulos para, de forma integrada, concretar los proyectos obras en cuestión e integrarlos en el sistema de aplicación global bajo una lógica de ERP. Hemos presentado en este vídeo el módulo para la gestión de proyectos obras, con el detalle necesario para una primera evaluación de su interés para su organización. Cabe señalar que, de acuerdo a la organización, podemos estar frente a proyectos simples, de comienzo inmediato, o proyectos más complejos, que incluyen una gran diversidad de proyectos obras e incluso grandes proyectos obras. En este contexto, le recordamos que este diálogo puede profundizarse para un mejor análisis de sus necesidades y las respuestas que tenemos para ellas. Nosotros y la red de socios que integramos estamos plenamente disponibles para escucharle y apoyarle.